Muy buenos días, muy buenos días a todos los estudiantes de la preparación de privados de Derecho Civil y Procesal Civil. Es un verdadero privilegio estar con ustedes. Gracias por estar ya en su clase virtual. Vamos a aprovechar el tiempo y mi deseo siempre es que Dios los guarde, que Dios los cubra y que ustedes estén totalmente preparados para recibir con la misma armonía de siempre la clase de esta mañana. Una clase atípica en relación al horario, pero se debe exactamente a que estamos con el problema de que el día de mañana no habrá luz en la ciudad de San Marcos. A raíz de esa circunstancia, estamos trabajando en este horario. Y el objetivo que nos hemos planteado para este día es retrotraer a la charla didáctica contenidos fundamentales en cuanto a la sucesión testamentaria, a la sucesión intestada, en congruencia con su fundamento material. Para ello, tenemos como contenidos los que aparecen ya en su diapositiva. Bueno sería que vayan realizando las capturas para hacer su respectiva transcripción o, de ser necesario, solicitar a la universidad que les confiera copia de este material. El punto número 1, vamos a ver lo de las formas testamentarias. Luego 2, formalidades del testamento común abierto. Formalidades del testamento común cerrado. Los pasos para elaborar testamentos común, abierto y cerrado, punto bien importante también. La revocación, la nulidad, la falsedad y la caducidad de disposiciones de testamento. Veremos la herencia condicional y a término. Platicaremos de los albaceas y ojalá nos dé el tiempo para desarrollar el tema de la sucesión intestada. Veremos las disposiciones generales, el orden de la sucesión, la partición de bienes hereditarios y sus principios, y efectos de la partición y rescisión y nulidad de la partición. Esos son los temas que esperamos desarrollar en esta mañana. Las formas testamentarias. Ya hemos platicado un poquitito de las formas testamentarias, que son dos, formas comunes y formas especiales. Dentro de las formas testamentarias comunes está el testamento abierto y el testamento cerrado. Tiene su sustento en el artículo 955 del Código Civil. Y también están las formas testamentarias especiales. Se le denominan así porque esos testamentos son otorgados en circunstancias especiales o no normales, y por lo tanto no cumplen tantas solemnidades como los testamentos comunes. A esos testamentos especiales doctrinariamente también se les conoce como testamentos extraordinarios. Y vaya si no, ya veremos cuando desarrollemos específicamente estos testamentos especiales, las características que cada uno reviste. Realmente son actos de voluntad que se toman en momentos y en circunstancias de verdad muy trascendentes e importantes. Importantes para la vida del titular de los derechos, que ante circunstancias que esté viviendo
deciden testar y disponer de sus bienes. En cuanto a las formalidades del testamento común abierto, aquí sí es necesario auxiliarnos del Código de Notariado. Es bueno que se tenga en consideración que esas formalidades del testamento común abierto las vamos a encontrar en el Código de Notariado. Veamos. Formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Dentro de esas formalidades esenciales están el lugar y la fecha de otorgamiento, el nombre y apellido o apellido de los otorgantes, la razón de haber tenido a la vista los documentos que acrediten la representación legal suficiente de que comparezca el nombre de otro, si ese fuera el caso. La intervención de intérprete cuando el otorgante ignore el español. La relación del acto o contrato con sus modalidades y las firmas de quienes intervienen en el acto o contrato, o la impresión dactilar en su caso. Aparte de esas formalidades de los instrumentos públicos, están las formalidades esenciales del testamento. Específicamente las vamos a encontrar en el artículo 42, siempre del Código de Notariado. Formalidades especiales para testamentos y otras escrituras. Perdón, la escritura pública de testamento, además de las formalidades generales, contendrá las especiales siguientes: la hora y sitio en que se otorga el testamento, la nacionalidad del testador, la presencia de 2 testigos que reúnan las calidades que exige la ley, fe de la capacidad mental del testador a juicio del notario, que el testador exprese por sí mismo su voluntad, que el testamento se lea clara y distintamente por el testador o la persona que le elija, y se averigüe al fin de cada cláusula, viendo y oyendo al testador, si lo contenido en ella es la expresión fiel de su voluntad. Que si el testador no habla el idioma español, intervengan 2 intérpretes elegidos por él mismo para que traduzcan sus disposiciones en el acto de expresarlas. Que el testador, los testigos, los intérpretes en su caso y el notario firmen el testamento en el mismo acto. Y que si el testador no sabe o no puede firmar, ponga su impresión dactilar y firme por él un testigo más, que deberá reunir las mismas calidades de los testigos instrumentales. Estas son formalidades esenciales del testamento. Hay algunas otras disposiciones que son importantes para la cartulación o el otorgamiento de testamentos y donaciones. Siempre el 44 del Código Notariado establece que además de las consignadas en los artículos ya relacionados, la hora en que se otorgan, la presencia de 2 testigos, la expresión por el testador de su última voluntad, la lectura del testamento o de la donación en su caso, y las firmas de los otorgantes, por supuesto. La impresión dactilar en caso que ignorare firmar el testador. De los testigos y del notario, de los intérpretes si los hubiere. Las disposiciones testamentarias son realmente un acto puramente voluntario y que por supuesto los notarios tenemos la obligación de cumplir con todas las formalidades que la ley exige para evitar que de alguna forma se consignen datos, se consignen disposiciones que no respondan a la voluntad
del testador. Es importante tener en cuenta en la situación del testamento palabras que yo les he denominado claves. Esas palabras claves son las que la que he consignado en esta su diapositiva. Veamos, por ejemplo, la palabra instituye. Esa palabra de instituir lo que invita, lo que realmente significa es la disposición de la voluntad del testador. ¿A quién o a quiénes instituye como herederos testamentarios? La palabra revoca es otra palabra clave, porque puede ser o puede darse la circunstancia de que ya exista un testamento anterior y que con el que se otorga en un momento dado se pueda revocar total o parcialmente un testamento que les digo ya pudiese existir. Deshereda es otra palabra clave que debe utilizarse en el testamento para dejar estampada la voluntad del testador y la aceptación, por supuesto, de la voluntad que se ha consignado en el instrumento denominado testamento. Como un ejemplo, voy a leerles la parte conducente de un modelo de testamento común abierto. Para que se tenga una idea, está en el lugar y fecha, está la hora, el notario y el lugar donde está constituido, y se hace constar también la presencia de los testigos instrumentales civilmente capaces, idóneos y del conocimiento del notario, que reúnan las calidades que exige la ley. Se identifican los nombres. Se encuentran presentes en este lugar y ahora indicados el señor, un nombre hipotético, Álvaro, de 90 años de edad, casado guatemalteco, comerciante y todos sus datos. Y luego también su identificación personal, la indicación del lugar donde fue extendido, datos de los cuales el notario da fe. Y da fe también de la capacidad mental y volitiva del testador, quien a juicio del notario se encuentra en el pleno goce de sus facultades mentales. Oír, atención. Es imprescindible que el notario haga constar la capacidad volitiva, la capacidad mental, y que si al juicio del notario la persona puede realmente disponer porque no tenga ningún tipo de impedimento mental, no adolezca de alguna interdicción. Se hace constar entonces que si se halla en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que comparece el otorgante a signar su testamento común abierto de conformidad con las cláusulas siguientes. Primero, el testador manifiesta que instituye como sus únicos, legítimos y universales herederos de todos sus bienes, y ahí identifica a las personas. Segundo, el testador, por el presente acto, revoca expresamente cualquier disposición de última voluntad que hubiera otorgado con anterioridad a la presente fecha. Vemos cómo las palabras claves que les he anotado están o deben estar contenidas en el modelo o un testamento común abierto. Tercero, el testador deshereda expresamente a cualquier otra persona fuera de los nombrados que pudieran pretender mejor o igual derecho, pues lo manifestado contiene las disposiciones de su última voluntad. También ahí debe hacerse constar esa decisión del testador. Y luego, el testador, ya después de haber expresado de forma clara, de manera entendible su voluntad,
acepta el contenido del instrumento y el notario hace constar que se ha cumplido con todas las formalidades y requisitos esenciales que la ley establece. Esto solo como un pequeñísimo ejemplo de cómo debe cartularse el testamento común abierto y tener en cuenta esos fonemas, esas palabras claves para la autorización del mismo. Continuemos. Las formalidades del testamento común cerrado. Esas formalidades están contenidas en el artículo 959 del Código Civil. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto y además las contenidas en el artículo 959, que creo que es oportuno mencionar esas disposiciones que son también necesarias para la autorización del testamento común cerrado. En el testamento cerrado se observarán las solemnidades pertinentes prescritas para el testamento abierto. Además, el papel que contenga el testamento se pondrá dentro de una cubierta cerrada. De ahí deriva su nombre. De suerte que no pueda extraerse aquel sin romper esta. En presencia del notario y los testigos y los intérpretes en su caso, manifestará el testador que el pliego que presenta contiene su testamento y si está escrito y firmado por él o escrito por mano ajena y si por no poder firmar lo ha hecho a su ruego otra persona cuyo nombre expresará. Sobre la cubierta del testamento extenderá el notario el acta de su otorgamiento. Dará fe de haberse observado las formalidades legales. Vemos que es en ese sobre, que contiene la disposición testamentaria del titular o del testador, es allí donde se agrega el acta de otorgamiento por parte del notario. Extendida y leída el acta, la firmará el testador, la firmarán los testigos, los intérpretes, si los hubiere, y la autorización del notario con su sello y firma. Si el testador, reiteramos, no puede firmar, por supuesto que se va a estampar su impresión digital y un testigo más designado por él mismo firmará su ruego. Perfecto. ¿Quiénes no pueden hacer testamento cerrado? El ciego y el que no sepa leer y escribir. ¿Quién conservará el testamento cerrado? Aló, ¿quién conservará el testamento cerrado? A voluntad del testador puede ser el mismo, por su decisión. Puede ser también una persona de entera confianza del testador o también, si lo estima prudente, el notario. Esa es decisión del testador. Continuamos con este tema importantísimo y veamos ahora el otorgamiento de testamentos especiales. Ya tuvimos una cápsula de esto en la clase anterior. Y recordemos las formas testamentarias, ya lo habíamos dicho, son comunes los ya vistos y los especiales. Aquellos otorgados en circunstancias anormales, por lo que no son tan formales como los comunes. Doctrinariamente se les conoce como testamentos extraordinarios. Vimos el testamento del ciego, que debe intervenir un testigo más, será leído 2 veces, una vez por el notario y otro testigo electo. Todavía este es un testamento de los considerados comunes y el testamento del sordo. Vayamos ahora específicamente
a los testamentos especiales o extraordinarios. Usted puede llamarle indistintamente. Testamento del militar. Todo militar puede otorgar testamento. ¿Quiénes lo autorizan? Los militares en campaña, los rehenes, los prisioneros. Bueno, ellos pueden otorgar testamento. Para poderlos autorizar, veamos el artículo 965. Testamento militar. Los militares en campaña, rehenes, prisioneros y demás individuos empleados en el ejército o que sigan a este podrán otorgar testamento abierto ante el oficial bajo cuyo mando se encuentre. Es aplicable esta disposición a los individuos de un ejército que se halle en país extranjero. Si estuviere en destacamento ante el que manda aunque sea subalterno. En todos los casos de este artículo será necesaria la presencia de los testigos y tienen que ser dos que sepan leer y escribir, y si el testador no pudiere firmar, lo hará por él cualquiera de los testigos. El otorgamiento de testamento con arreglo a lo ya descrito, lo que ya mencionamos, deberá ser remitido con la brevedad posible al cuartel general y por al Ministerio de la Defensa. Esas son disposiciones en relación al testamento del militar. Y si el testador hubiere fallecido, el ministro remitirá el testamento al juez del último domicilio del difunto y no siendo conocido a cualquier juzgado de primera instancia del ramo civil del departamento de Guatemala para que de oficio cite a los herederos y demás interesados en la sucesión. Los interesados, los herederos, deberán solicitar que el testamento se protocolice en la forma prevenida en el Código Procesal Civil y Mercantil. Testamento marítimo. Pasemos a este otro testamento extraordinario. Veamos que el artículo 967 establece que los testamentos abiertos o cerrados de los que vayan a bordo durante un viaje marítimo se otorgarán en las formas siguientes y describe: si el buque es de guerra, ante el contador o ante el que ejerza sus funciones, en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir y que vean y entiendan al testador. El comandante del buque o el que haga sus veces pondrá además su visto bueno. En los buques mercantes autorizará el testamento el capitán o el que haga sus veces con asistencia de dos testigos, como se ha indicado ya. Esto es en cuanto al testamento marítimo. Testamento en lugar incomunicado. Los que se hallen en un lugar incomunicado por motivo de epidemia, de pandemia, ahora que es una circunstancia que vive el mundo, podrán testar ante el juez local y en presencia de dos testigos que sepan leer y escribir. Entonces, hay dentro de esos testamentos especiales determinadas disposiciones no exageradamente formales, y lo que hacen es la posibilidad de permitir que una persona en circunstancias ya mencionadas pueda también disponer de sus bienes. ¿Y qué pasa con el testamento del preso? Si el testador se encuentra preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento. Y veamos quién lo autoriza. Si el testador se halla preso, podrá en caso de necesidad otorgar testamento ante el jefe de la prisión, pudiendo ser testigos a falta de otros los detenidos o presos, con tal que no sean inhábiles por otra causa y que sepan leer y escribir. Los presos también pueden otorgar su testamento.
Y el alguacil, el jefe o encargado de la prisión puede ser el encargado de, valga la redundancia, de autorizar esa disposición del reo. En ese testamento es nula toda disposición hecha a favor de los que tienen autoridad en la prisión, a menos que sean parientes del testador. Este testamento de los presos solo son válidos si el testador muere durante la situación a que dichos artículos se refieren o dentro de los 90 días posteriores a la cesación de ella. Perfecto. Estamos ahora concluyendo de que sí es posible que un privado de libertad, si se encuentra cumpliendo alguna pena, pueda autorizar su testamento, pueda otorgar, mejor dicho, y el mismo podrá ser autorizado por el jefe de la prisión. Testamento en el extranjero, ¿se puede? Por supuesto. El guatemalteco puede otorgar en el extranjero, siempre que se ajuste a las leyes nacionales, aunque lo autorice las leyes de la nación donde se hubiera otorgado. Es autorizado ante el agente diplomático o consular de Guatemala. No es válido este testamento de forma mancomunada. Veamos esta decisión material del Código Civil. Los guatemaltecos podrán testar fuera del territorio nacional, sujetándose a las normas establecidas por las leyes del país en que se encuentran. También podrán testar en alta mar durante su navegación en un buque extranjero con sujeción a las leyes de la nación al que el buque pertenezca. No será válido, como lo hemos dicho en Guatemala, el testamento mancomunado que los guatemaltecos otorguen en país extranjero, aunque la autoridad, la ley de la nación lo hubieran permitido. Podrán también los guatemaltecos que se encuentren en el país extranjero otorgar testamento abierto o cerrado ante el agente diplomático o consular de esa república, residente en el lugar del otorgamiento si fuere notario. Perfecto. Hemos visto ya entonces algunos testamentos extraordinarios o especiales. Vamos ahora a entrar a este otro aspecto importante de nuestra clase de esta mañana. Veamos. Pasos para elaborar testamento común abierto y cerrado. Iniciemos por los pasos para elaborar el testamento común abierto. Importante sería aprender lo esencial de este tema, que es útil también para otro de los cursos sujeto de evaluación en los privados, derecho notarial. Pero veamos, paso número 1, el testador comparece a la oficina del notario acompañado por sus testigos instrumentales. Paso número 2, el notario cartula el testamento y lo imprime en el protocolo que está bajo su custodia. Paso 3. El notario remite testimonio especial del testamento en plica. Me detengo un momentito acá. Ese testimonio especial va en un sobre cerrado. A ese sobre cerrado nosotros ya sabemos que se le llama plica y se dirige al Archivo General de Protocolos y se le adhieren en timbres notariales un impuesto de 25 quetzales. Ese testimonio, como le decimos, vea, es testamento común abierto y el testimonio especial va en plica, es decir, en sobre cerrado. Sigamos. Siguiente paso. Ahora, si son tan amables, pasemos a ver, solo déjenme ver un temita aquí. Veamos sí, estamos bien. Los pasos
del testamento común abierto, ya los indicamos, son 3. Número 1, el testador comparece con sus testigos instrumentales, el notario cartula y luego el notario remite el testimonio especial, como ya indicamos, en sobre cerrado. Perfecto. Vamos ahora entonces a los pasos para elaborar el testamento común cerrado. El testimonio especial del testamento común cerrado va abierto. Es una paradoja, pero tiene su sentido. Ya lo veremos. Los pasos de su elaboración son los siguientes. Paso número 1. El testador comparece a la oficina del notario acompañado por sus 2 testigos instrumentales, llevando consigo el testador un sobre que contiene su testamento. La idea es que ni siquiera el notario tenga conocimiento del contenido del testamento. En ese caso, el notario solo da fe que el sobre contiene el testamento original, mas no puede describir las disposiciones que ese sobre contiene. Continúe. Paso número 2. El notario facciona el acta de testamento cerrado sobre la plica. Esta es la única acta notarial que cubre 200 quetzales de timbre fiscal. El testamento original no queda dentro del protocolo, sino que el testador decide que se quede en poder del notario, de una persona de su confianza, o si prefiere conservarlo él mismo. Paso número 3. El notario transcribe el acta de la plica que contiene el testamento cerrado en su protocolo. Es el acto de protocolizar o protocolar el acta que se suscribió y se adhirió a la plica o al sobre que lleva o que presente el testador. Paso número 4. Siempre en el testamento común cerrado. El notario remite testimonio especial de la transcripción del acta del testamento cerrado que tiene en su protocolo y la remite al archivo de protocolos, al cual le adhiere 25 quetzales en timbre notarial. El testimonio va abierto. No tiene sentido que vaya cerrado, ya que al final esto no es copia fiel del testamento, sino de la transcripción del acta del testamento cerrado, documento en el cual no está la disposición del testador en relación a sus bienes. Por esa circunstancia es lógico que el testamento especial pues vaya abierto, no afecta en nada ni pone en relieve o de manifiesto las disposiciones del testador. Paso número 5. El notario da aviso al registro de la propiedad. Sí, debe enviarse, por supuesto, el aviso al registro de la propiedad general o el segundo registro cuando se trate de bienes inmuebles inscritos, pero también puede darse la circunstancia que sean bienes no inscritos o derechos posesorios sobre bienes, circunstancia por la cual este paso no sería necesario. Paso número 6. Cuando el testador fallece, el notario realiza una solicitud al juez de primera instancia civil para que el juez verifique que la plica no tenga señales de haber sido abierta antes. Esto se hace en una audiencia de apertura de testamento cerrado. Es una diligencia voluntaria. Se plantea ante el juzgado de primera instancia civil y se solicita al juez que señale la audiencia respectiva para la apertura del testamento cerrado. Paso número 7. Si todos los instituidos como herederos testamentarios están de acuerdo con el testamento, el juez ordenará al notario
protocolizar el testamento hasta que el juez de primera instancia civil lo ordene. El notario podrá protocolizar el testamento, la decisión del testador. Ahí inicia exactamente el proceso llamado sucesorio testamentario. Testamentario. Muy bien. Creí importante resaltar estos dos temas. Tengas en cuenta que elaborado el testamento en 15 días a partir de la fecha en que se autorizó, debe enviarse el aviso al registro general y al segundo registro de la propiedad. Muerto el testador, se presentará el testimonio del testamento común abierto, estoy hablando del común abierto ahora, con duplicado y certificación del acta de defunción para que sea anotado el libro de asiento y razonado, iniciándose con esto el proceso sucesorio testamentario. En caso del testimonio especial del testamento, este, como cualquier otro testimonio, se remite al Archivo General de Protocolos dentro de los 25 días hábiles siguientes al otorgamiento. Ahí tenemos que tener consideración o cuidado para atender lo que preceptúa el artículo 37 del Código Notariado. En esos 25 días hábiles siguientes al otorgamiento, la única diferencia de este testimonio con cualquier otro instrumento público o protocolar es que es el único testimonio que se remite en plica, en el cual se cubre el impuesto notarial de 25 quetzales. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Artículo 943. Veamos, por la importancia que estimo prudente que veamos el artículo ya referido. Las donaciones por causa de muerte se rigen por las mismas disposiciones de los testamentos sobre legados. Ya legado ya sabemos qué es, ¿verdad? Es la disposición específica de una persona sobre un bien o bienes determinados. Perfecto. Vamos entonces a continuar enfocando estas disposiciones de última voluntad que puede asumir el testador. A ver. ¿Sobre qué aspectos legales puede disponer un testador? Número 1, puede disponer en relación a la tutela. 297. Bueno, creo necesario que veamos esos artículos. Artículo 297. Si pueden tener su código a la mano, sería bueno para que vayamos cotejando. Puede darse algún descuido también y por eso estimo prudente a revisar y darle lectura a esos artículos referidos. Artículo 297. Perfecto. La tutela, y es exactamente lo que se menciona, puede tomarse una disposición de última voluntad en relación a la tutela, sí. El artículo 297 del Código Civil establece: la tutela testamentaria se instituye por el testador, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a tutela legítima, por cualquier testador para el que se instituya heredero o legatario. Entonces sí procede el acto unilateral y voluntario de testamento en relación a la tutela.
Y se podrá reconocer un hijo o un futuro hijo mediante testamento. Veamos, artículo 212. Veamos entonces si el artículo 212 le da sustento a esa decisión del testador. Y la norma precitada de forma taxativa establece: el reconocimiento no es revocable por el que lo hizo. Si se ha hecho en testamento y este se revoca, no se tiene por revocado el reconocimiento. Bueno, esta es otra de las excepciones de la revocabilidad del testamento. Si mediante testamento se reconoce a un hijo, revocando el testamento, no es posible que como consecuencia jurídica quede revocado el reconocimiento de menor, porque una de las características del reconocimiento es que es imprescriptible e irrevocable. Muy bien. También puede testarse en relación a constituir propiedad horizontal. Está el artículo 529 que lo establece. Y puede constituirse disposición testamentaria de acuerdo a lo que preceptúa el artículo 770 del Código de Comercio. Interesantes temas que nos ayudan a ir determinando la importancia de las disposiciones testamentarias. Muy bien, ya habíamos platicado un poquitito de la revocación, nulidad, más que todo de la revocación del testamento, pero veamos, entremos en materia. Nulidad. La nulidad del testamento puede ser absoluta y puede ser relativa. Tengas en cuenta que es nulo el testamento que se otorga sin atender solemnidades. Y yo creo que ya lo enfatizamos. Para ello hicimos mención del artículo 977 y el artículo 44. Vamos a ver, del Código Notariado. Es nulo el testamento que se otorga sin la observancia de las solemnidades esenciales que la ley establece. El testamento cerrado será nulo, además, cuando apareciere rota la plica que lo contiene. Plica verbigracia sobre que contiene las disposiciones del testador. La nulidad realmente procede por la inobservancia de esas formalidades esenciales que la ley establece. Y como ya lo mencionamos, para el testamento común abierto, el artículo 44 contiene esas disposiciones. Y para el testamento cerrado, es necesario tener en cuenta las que establece el artículo 959 del Código Civil. Eso es en relación a la nulidad absoluta. Muy bien, veamos. Cuando no se cumplen disposiciones esenciales, también estimo prudente que se tenga en consideración el artículo 1301, que de alguna forma podemos integrarlo con la nulidad absoluta, porque cuando existe incumplimiento de formalidades o cuando no exista una voluntad expresa y sin ningún vicio de consentimiento, si no hay voluntad y existen vicios, esa disposición testamentaria es nula. Ya cuando mencionamos que es anulable el testamento otorgado con violencia, dolo o fraude, estamos refiriendo exactamente a la falta de consentimiento voluntario. La violencia tiene que ser de tal magnitud, de tal fuerza, que cause impresión profunda en el ánimo de la persona, del testador, y que le inspire temor. Y
si se está bajo una amenaza de muerte, qué sé yo, bajo circunstancias complicadas, por supuesto que para salvaguardar su integridad el testador aceptaría redactar disposiciones testamentarias con vicios del consentimiento. Si está en riesgo su vida y si está en riesgo la vida de su cónyuge, de sus ascendientes, descendientes, qué sé yo, si existe algún artificio para quererlo perjudicar y obligar a hacer o a no testar en determinada circunstancia o a favor de determinada persona. La nulidad relativa es un acto que puede quedar con efectos jurídicos por ratificación posterior. Bueno, si el instrumento en el testamento se incumplió con algún requisito, pero si el testador, por supuesto, a presencia del notario y con las formalidades legales, ratifica el contenido del testamento y subsana la inexistencia de algún requisito, por ejemplo, que no se haya consignado la hora, por ejemplo, que por un mero descuido no se anotó el lugar exacto, pues adolece de nulidad relativa. Sin embargo, puede revalidarse, ¿ya? Puede revalidarse o ratificarse posteriormente por el testador. Muy bien. Revocación. Terminamos con la nulidad, hablamos de nulidad absoluta, de nulidad relativa, ahora vamos con la revocación. Revocar es dejar sin efecto. Y sabemos que el testamento es un acto revocable. 935. El testamento es un acto puramente personal y de carácter revocable, aunque por descuido del notario se haya anotado que otorga testamento de carácter irrevocable, aunque se hubiese signado esa palabra de irrevocable, nosotros o la ley establece que una característica esencial del testamento es que puede ser revocable a decisión del testador. Entonces, ese acto personal de carácter revocable por el cual una persona dispone de todo, de parte de sus bienes, como ya lo sabemos, entonces es revocable. Revocable siempre que cumpla con las solemnidades para testar, es decir, con las mismas solemnidades, con las mismas formalidades con las que se autorizó o se otorgó un testamento, así debe revocarse. Ya veremos algunas excepciones. Un testamento también puede ser revocado por otro posterior. Bueno, se otorga un testamento posterior en el que pueden variar las decisiones del testador en cuanto a la forma en que va a distribuir sus bienes para con sus herederos o sus legatarios. Sin embargo, el testador también puede dejar vigente en todo o en parte el testamento anterior. ¿Cuál es otra forma de revocar el testamento? Por enajenación de la cosa queda revocado el testamento. Sí. Es decir, don Juan Pérez dispuso testamentariamente que el inmueble A ubicado en Quetzaltenango le correspondía a X de sus hijos para después de su muerte. Sin embargo, viene y lo enajena. Necesita disponer de trasladar el dominio de ese bien a otra persona, pues esa es una forma tácita de revocar el testamento. También veamos algo importante. ¿Qué sucede cuando queda revocada una donación o legado? La respuesta la tenemos en el artículo 986. La donación o legado de un crédito hecho en testamento queda revocado en todo o en parte si el testador recibe en pago
el todo o parte de la cantidad que se le debía, o si por cualquier razón ha cancelado el crédito. Se donó un crédito a favor de determinado heredero, pero si antes de fallecer el testador le cancelan, se revoca esa disposición testamentaria. Veamos ahora la falsedad, como otra de las circunstancias que puede darse con el testamento. Realmente el Código Civil no define, no preceptúa de manera categórica a qué le llama falsedad. Por supuesto puede integrarse con el Código Penal, pero lo refiere, y esto lo refiere en el artículo 981. El testamento, si el testamento, como dice o como preceptúa la ley, fuere declarado nulo o falso, subsistirá el anterior. Reitero, si el testamento posterior fuere declarado nulo o falso, subsistirá el testamento anterior. Puede darse que existan dos testamentos. Uno primero y el segundo con el cual entendemos que se revoca el primer testamento otorgado. Pero si se declara nulo o falso, ahí es donde el Código Civil hace alusión a la falsedad. Si el segundo queda o fuere declarado nulo o falso, entonces va a subsistir el primer testamento otorgado. Creo que hemos realmente enfocado temas importantísimos en relación con las disposiciones testamentarias. Y veamos ahora lo que es la caducidad de las disposiciones testamentarias. Consiste en que al ocurrir los motivos previstos en la ley, el testamento pierde su eficacia. Entonces la caducidad es la pérdida de eficacia del testamento. Caducidad, pérdida de eficacia del testamento. El Código Civil dispone que caduca la disposición testamentaria en el que se deja algo bajo condición. Si el heredero o legatario a que se refiere muere antes que se verifique la condición. Caduca entonces la disposición testamentaria el que se deja bajo condición si el heredero o legatario muere antes de que se verifique la misma. Otra forma de caducidad: en todos los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales. En todos los casos, y eso sí está preceptuado, en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero, pasará la herencia a los herederos legales, son a los que por disposición legal les correspondería esa herencia. ¿Cuándo no caduca? ¿Cuándo no caduca la disposición testamentaria? Ya vimos que sí caduca, ¿ya? Y caduca por dos razones. Porque muera antes el heredero o legatario instituido de que se cumpla una condición. También en los casos en que caduque o pierda su efecto la institución de heredero. Pero ¿cuándo no caduca? Veamos. No caduca la disposición testamentaria si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él. Bueno, existe entonces esa disposición que no permite la caducidad de la disposición testamentaria. ¿Cuándo no caduca la disposición testamentaria? Si el testador ha nombrado heredero sustituto para el caso en que el heredero instituido muera antes que él, o no quiera o no pueda aceptar la herencia. Realmente esa sustitución que podemos llamarle vulgar, a que se refiere el artículo 905 a 909 del Código,
está contenida en la disposición del artículo 989, al declarar que el testamento no caduca en los casos que contemplan los artículos ya referidos. Entonces, no caduca si está instituido un heredero sustituto. Tampoco caduca herencia ni el legado que deja desde el día cierto o desde el tiempo determinado, aún cuando el heredero legatario mueran antes de haber llegado el día o vencido el tiempo que fijó el testador. Esas son las excepciones a la caducidad de las disposiciones testamentarias. Hemos entonces concluido con las disposiciones testamentarias relativas a la revocación, a la nulidad y a la caducidad. Estamos ahora frente a la herencia condicional y herencia a término. Herencia condicional se denomina o se tipifica así cuando existe determinada condición. Es decir, la eficacia de esa herencia condicional va a depender de la realización de un acontecimiento futuro. Las condiciones impuestas a los herederos y legatarios se regirán por lo establecido para las obligaciones condicionales, en lo que no esté prevenido en este capítulo. Ok, entonces una herencia condicional. Las disposiciones testamentarias podrán otorgarse bajo condición, haciendo depender su eficacia de la realización de un acontecimiento futuro e incierto, incluso hasta fortuito. Esa es una herencia con condición. Respecto a la herencia condicional, regula el código. La condición de no enajenar, de no trasladar, de no vender o de no gravar, solo será válida 5 años más de los herederos o legatarios. Artículo 994. La condición de no enajenar o no gravar los bienes solo será válida hasta la mayoría de edad. Bueno, no puede enajenarse, no puede grabarse, y si está establecida determinada esa condición, solo será válida hasta la mayoría de edad y 5 años más de los herederos o legatarios. Perfecto. ¿Hay condiciones que se tendrán por no puestas? ¿Habrán condiciones que se tendrán por no puestas? Sí. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse. Imagínese un testador que disponga de sus bienes para después de muerto y establezca que la condición para que Juanito Díaz pueda disponer de su herencia testamentaria va a ser posible si no se casa, si no contrae matrimonio, si no se enamora, pues, y no hace realidad su vida. No, la ley dice que esa disposición se tiene por no puesta. Se tendrá por no puesta la condición de no casarse. Ahora bien, será válida la que se dirija a impedir el matrimonio con persona determinada. Bueno, si fuese la prohibición de contraer matrimonio con una persona que ha provocado cierto acto en contra del testador, esa disposición sí es posible, de impedir matrimonio con persona determinada. Podrá, sin embargo, legarse al causahabiente el usufructo, uso o habitación o una pensión personal por el tiempo que permanezca soltero. Causahabiente es el que recibe el bien que el testador dejó. ¿Puede legarse al causahabiente lo que ya dijimos? Sí. Uso, usufructo y pensión mientras esté soltero. ¿Será que existen herederos o legatarios instituidos bajo condición suspensiva? Claro que sí existen. Y va a depender la
materialización de la disposición testamentaria, el efecto, dependiendo que se cumpla o no esa condición suspensiva. Muy bien. Vamos ahora a enfocar el tema de herencia a término. Se establece por el testador, ¿verdad? Cuando en el testamento se designa día o tiempo en que haya de comenzar o en el que haya de cesar el efecto de la institución de heredero legatario. Será válida la designación del día o tiempo en que haya de comenzar o cesar el efecto de la institución de heredero legatario. En ambos casos, hasta que llegue el término señalado o cuando éste concluye, se entenderá llamado el sucesor legítimo. Mas en el primer caso, no entrará éste en posesión de los bienes, sino después de prestar caución suficiente con intervención del heredero instituido. En la herencia o legado conferidos desde día determinado, los frutos que produzcan los bienes hasta que llegue ese día corresponderán a los herederos legales si el testador no hubiere dispuesto de ellos. Muy bien. Lo enfatizamos y cuando el término se fija para que comience el efecto de la institución de heredero legatario, se denomina término suspensivo o inicial. Cuando el término se fija para que comience el efecto de la institución de heredero legatario, se le denomina término suspensivo o inicial. Cuando el término se fija para que comience el efecto de la institución de heredero legatario, se le denomina término suspensivo o inicial. Cuando el término se fija para que cese dicho efecto, se denomina término resolutorio. ¿Ven? 3 formas o 3 modos de establecer el tiempo. Si se fija tiempo para que comience el efecto, es un término inicial. Si se fija para que comience el efecto de la institución de heredero legatario, se va a determinar o se va a denominar suspensivo. Pero cuando el término se fija para que cese el efecto de heredero instituido, se denomina término resolutorio o final. ¿A quién le corresponden la propiedad de los frutos de los bienes instituidos a término? En la herencia o legado conferidos desde día determinado, los frutos que produzcan los bienes, se recuerda que hay frutos naturales, que hay frutos civiles. Bueno, ¿a quién le corresponden esos frutos si existe una herencia a término? Dice que le corresponderán a los herederos legales. Eso si el testador no hubiere dispuesto en relación a ese tema. Muy bien. Sigamos, por favor. Y vamos a ingresar al mundo de los albaceas. Interesante tema. Un instituto jurídico civil que Espín Cánovas. Espín Cánovas, un jurista que dice que las disposiciones testamentarias pueden ser cumplidas directamente por los herederos, pero estos pueden faltar o por diversas causas puede el testador desear que no sean los herederos los encargados de velar directamente por el cumplimiento del testamento.
El testador puede entonces nombrar a una o más personas llamadas albaceas. El origen etimológico de albaceas es del árabe al-wasi, así se lee, que significa ejecutor. Entonces, el albacea es el ejecutor testamentario. Es una persona o varias personas que el testador ha designado para que se cumpla su voluntad después de muerto. Concepto y clases de albaceas. Ya dijimos que albacea es el ejecutor testamentario. Es la persona a quien el testador encarga el cumplimiento de su voluntad. Sustentémoslo, por favor. Perdón. El albacea o ejecutor testamentario es la persona a quien el testador le encarga el cumplimiento de su voluntad. Los albaceas tendrán todas las facultades que expresamente les haya conferido el testador, siempre que no sean contrarias a la ley. Por ejemplo, si se demanda una mortual, hay que emplazar como terceros a los presuntos herederos, ya que, como la administración termina con un auto de declaración de herederos, si una persona demanda la mortual únicamente a través del administrador o albacea, cuando se dicte el auto, el demandado queda sin personería, o sea, sin representación. Por eso hay que vincular desde el inicio a los herederos. En dos palabras, si se va a plantear alguna acción en contra de los herederos, en contra de la masa hereditaria, por obligaciones del testador, no solo hay que demandar al albacea, hay que demandar a los herederos. Muy bien. Veamos entonces ahora clases, ya sabemos, albacea testamentario. Si se instituye en testamento, hay albacea testamentario y hay albacea judicial entonces. Si se instituye en testamento, es testamentario y judicial es nombrado por el juez. Pero vamos a ver, ¿por qué razón puede haber un albacea judicial? Y no dice que el testador es el que designa al albacea. Ah, bueno, pero puede darse algunas circunstancias. Por ejemplo, se nombrará albacea judicial solo en los casos de, renuncia, que ya dijimos que no puede renunciar, salvo alguna causa justificable. Remoción, eso sí puede darse, la remoción de albacea por realizar actos contrarios a la voluntad de la persona quien lo designó. Actos contrarios a la voluntad del testador. O a falta de este también. Si el albacea fallece por una pandemia, por una epidemia o por cualquier circunstancia, entonces los herederos instituidos son los encargados de pedir al juez la designación de un albacea judicial. Y el juez puede hacerlo también. El artículo 1044 establece los herederos o el juez, en su caso, pueden exigir garantía al albacea judicial. Se nombrará albacea judicial, ya dijimos, solo por renuncia, por remoción o falta del que estaba nombrado en el testamento, cuando así lo pidieren los herederos instituidos. Y cuando se habla de garantía, los herederos o el juez en su caso pueden exigir esa garantía al albacea judicial. La garantía no es más que el compromiso pecuniario que debe adquirir el albacea en su función para la cual fue designado. Hablo del albacea judicial. Y es un derecho, le incumbe a los herederos cumplir la voluntad del testador cuando éste no hubiere nombrado albacea. Por supuesto, a falta de albacea,
Los herederos son los encargados de hacer que se cumpla la voluntad del testador. ¿Y cómo opera eso? El cumplimiento de las disposiciones testamentarias pueden darse cuando existe consentimiento, por supuesto, en el sucesorio testamentario que se tramita vía judicial. A falta de voluntad de las partes, pues uno de los instituidos puede requerir el trámite de ese sucesorio testamentario. Muy bien, pero estamos hablando del albacea judicial. Ya vimos en qué caso, ¿verdad ustedes? Es exactamente cuando es removido, cuando renuncie por una causa justificada, etc. Requisitos y facultades para ser albacea. Para ser albacea tiene que ser un mayor de edad, tener la facultad legal de administrar bienes, no ser incapaz de adquirirlos por indignidad, por ejemplo, a título de herencia, no estar en servicio como trabajador del organismo judicial o del Ministerio Público, salvo si se tratara de sucesiones entre parientes, fuere pariente de uno de los herederos. Ninguno está obligado a ser albacea, pero no puede renunciar, esto lo enfatizamos, lo reiteramos. Al haber aceptado no puede renunciar, solo con causa justificada. El albacea designado por el testador adolece de problemas de salud muy fuertes que imposibilitan el cumplimiento de esa ejecución que le encomendaron. Eso puede justificarlo ante el juez para que se acepte su renuncia. Y ahí entonces ya hablamos de que se nombrará un albacea judicial. Muy bien. Las facultades y atribuciones, hay una denominación bastante amplia, hay una descripción bastante amplia de las atribuciones de los albaceas. Además de las que el testador le va a designar, el código establece que puede disponer y pagar los funerales del testador con arreglo a lo ordenado por éste, y en defecto de tal disposición, según las costumbres del lugar y las posibilidades de la herencia. Otra de las obligaciones es hacer las gestiones necesarias para la inmediata seguridad de los bienes. ¿Qué otra obligación tiene el testador? Hacer el inventario con intervención de los herederos y cuando no los haya, con la de los interesados en los bienes. Pagar deudas y legados. Y administrar los bienes hasta que los herederos tomen posesión de los mismos. Y también hay obligaciones relativas al patrimonio familiar. Así sucesivamente son obligaciones que tiene el albacea. Muy bien, continuamos entonces con el albaceazgo. Ya dijimos que el testador puede fijar, bueno, veamos el 1058, me parece, por el tiempo uno tiene que correr un poquito, pero es necesario. ¿Cuál es el plazo para ser albacea? El albacea a quien el testador no haya fijado plazo deberá cumplir su encargo dentro de un año contado desde su aceptación o desde que terminen los litigios que se promovieren sobre la validez o nulidad del testamento o de alguna de sus disposiciones. Si el testador quisiere ampliar el plazo legal, deberá señalar expresamente el de la prórroga. Si no lo hubiese señalado, se entenderá prorrogado el plazo por un año más. Si, transcurrida esta prórroga, no se hubiese todavía cumplido con la voluntad del testador, podrá el juez conceder otra por el tiempo, otro plazo, ¿verdad? Por el tiempo que fuera necesario, dependiendo de las circunstancias del caso. Los herederos y legatarios podrán de común acuerdo prorrogar el plazo del albaceazgo por el tiempo que crean necesario. Pero si el acuerdo fuese solo por mayoría, la prórroga no podrá exceder de un año. ¿Debe rendir cuentas el albacea?
Son nulas de pleno derecho las disposiciones por las que el testador dispensa al albacea de la obligación de hacer inventario y rendir cuentas. El albacea dará a los interesados cuenta documentada del albaceazgo inmediatamente después de haberlo ejercido. Perfecto. Dejamos este tema y vamos a incorporarnos a un tema que también es de trascendental relevancia en el mundo del derecho civil, la sucesión intestada. Nosotros sabemos que la generalidad es que la sucesión intestada está regulada a falta de testamento. ¿Cuándo tiene lugar? Se cree que solo cuando no hay testamento, pero ya veremos. El artículo 1068, que estamos en la sucesión intestada. ¿En qué casos tiene lugar la sucesión intestada? Recordemos, aclaremos. Dos clases de sucesión, ¿verdad? La testamentaria y ahora que estamos en la intestada. La testamentaria es la sucesión por decisión o disposición del testador, del causante, del titular de los derechos, disposiciones para después de cuando muera. Pero, ¿qué sucede si no constituyó, si no otorgó testamento? Si no otorgó testamento, entonces la sucesión hereditaria se da por disposición de la ley. ¿En qué casos tiene lugar entonces? La sucesión intestada tiene lugar cuando no hay testamento, lo dijimos. Cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, cuando falta la condición puesta a la institución de heredero, se determinó una herencia condicional y no se cumplió, ahí tiene que proceder la sucesión intestada. O el instituido, el heredero instituido muere antes que el testador, o es incapaz de heredar, o este instituido, este heredero, rechazó la herencia. Cuando repudia la herencia, procede entonces la sucesión hereditaria a favor de sus representados, de sus hijos, para hablarlo en términos coloquiales. Fuera de los casos de sustitución, representación y acrecimiento con arreglo a este código. Entonces, cuando falta la condición de heredero, allí procede sucesión intestada. Si muere antes el testador, si muere el instituido, el heredero instituido antes que el testador, procede sucesión intestada, o si es incapaz de heredar. Pero veamos, ¿en qué otro caso procede la sucesión intestada? Cuando en el testamento no hay heredero instituido. Dispuso el testador no designar bienes o personas, ha de haber sido una decisión totalmente general. Entonces, cuando no existe en el testamento un heredero instituido y el testador no ha dispuesto de todos sus bienes, dejó una parte de sus bienes sin disponerlos, quedan entonces en calidad de intestados, sin testamento. Allí procede la sucesión intestada. ¿En qué otro caso? Cuando el testador ha dejado de disponer de alguno de sus bienes. De verdad que este tema es muy importante y uno no quisiera dejar en el tintero ningún tema, pero bueno, necesitamos enfocar los aspectos más relevantes. Veamos ahora cuándo tiene lugar, ya lo dijimos. Veamos, para arreglar la sucesión intestada, la ley solo considera los vínculos del parentesco, no el sexo de las personas, ni la naturaleza, ni el origen de los bienes. La sucesión intestada solo está considerada en relación al vínculo parental. Ninguna
otra circunstancia más para determinar esa sucesión intestada. Muy bien. ¿Cómo se hereda la sucesión intestada? Se hereda por derecho propio si es de padre a hijos. Y se hereda por derecho de representación si ha muerto el heredero titular, digamos. Entonces los hijos o los nietos son los que heredan en representación. Perfecto. Los que suceden por derecho propio heredan per cápita. Eso lo platicamos ya en alguna oportunidad. Y los que no, por estirpe, ¿verdad? Por representación. Muy bien. Orden de sucesión. ¿Cuál es el orden de la sucesión? Orden de sucesión intestada. ¿A quién le corresponde el derecho de la sucesión intestada? La ley llama a la sucesión intestada en primer lugar a los hijos, incluyendo a los adoptivos, y al cónyuge sobreviviente que no tenga derecho a gananciales, quienes se heredarán por partes iguales. No obstante, el cónyuge sobreviviente cuyo derecho de gananciales sea menor que la cuota hereditaria que le correspondería en ausencia de gananciales, tendrá derecho a que se le complete un monto equivalente a dicha cuota, deduciéndose la diferencia de la masa hereditaria. Y si no hay descendientes, ¿qué sucede? A falta de descendientes, sucederán los ascendientes más próximos y el cónyuge por iguales porciones. Y cuando solo hubiere una de esas partes, él se llevará toda la herencia. Y a falta de llamar ustedes, si no existen herederos, sucederán los parientes colaterales hasta el cuarto grado. Hasta los primos pueden entrar allí entonces. Lo dispuesto en los artículos anteriores se entenderá sin perjuicio de los derechos de representación y de alimentos. Muy bien. La sucesión de las personas que tienen legalizada su unión de hecho se regula por los preceptos ya precitados. El hombre o mujer supérsite o sobreviviente ocupan el primer lugar juntamente con los hijos. Muy bien, estamos entonces en el orden de sucesión. Ahora, partición de bienes hereditarios y sus principios. ¿Qué es la partición? Es acto por el cual del conjunto de bienes se forma la masa hereditaria. Recordemos, bienes relictos son todos los bienes que poseía el causante, la persona que falleció. Bienes relictos, todos los bienes. Y la masa hereditaria es cuando a esos bienes relictos ya se le ha restado, ya se le ha deducido las deudas o las obligaciones. Entonces la masa hereditaria es la herencia neta. Y para la partición, tengamos en cuenta que allí entran los bienes que forman la masa hereditaria. Se adjudican a herederos determinados bienes o partes alícuotas de los mismos. La partición es eso, repartir, distribuir la masa hereditaria en partes alícuotas, que significa proporcional. Los principios a no permanecer en proindiviso quiere decir que los herederos pueden pedir la partición. No permanecer en mancomunidad, en copropiedad, en coherederos, puede pedirse la partición. Por los incapacitados y ausentes puede pedirse la participación o la partición por medio de sus representantes legítimos. Muy bien. Y que los herederos bajo condición no pueden pedir la partición hasta que se cumpla la condición establecida. El legatario de parte alícuota puede pedir partición
el legatario de una parte alícuota puede pedir la partición. El dueño de bienes puede hacer partición por acto entre vivos. El dueño de los bienes, hablando del titular, puede hacer partición por acto entre vivos siempre respetando el derecho de alimentista, sin olvidar sus obligaciones. Cuando los herederos son mayores de edad y no hay ausentes o incapaces, podrán partir bienes como mejor les parezca sin intervención judicial. Otro principio es que los herederos deben abonarse recíprocamente las rentas y los frutos. Los frutos de los bienes, frutos naturales o frutos civiles, deben abonarse ¿a quiénes? A los herederos. Y las deudas adquiridas durante la etapa pre-indivisión serán pagadas preferentemente. Para ello de las deudas es oportuno que veamos el artículo 1104. Las deudas contraídas durante la proindivisión serán pagadas de manera preferente. Muy bien. Gastos de enfermedad y muerte, los gastos de última enfermedad, de funerales y lutos se van a deducir de los bienes relictos de la masa hereditaria. Muy bien, hay muchos temas más en relación a esto, los invito a que sigan leyendo. Los efectos de la partición desde el artículo 1108 al artículo 1117. Luego, el tema de la rescisión y nulidad. La rescisión de particiones extrajudiciales. Las particiones hechas extrajudicialmente solo pueden ser rescindidas en los casos en que lo pueden ser los contratos en general. Rescisión de particiones judiciales. Las particiones hechas judicialmente no pueden ser rescindidas sino en los casos de saneamiento u otra causa legal, conforme al capítulo anterior, que trata de los efectos de la partición. ¿Hay particiones anulables? Sí. La partición será anulable si se hubiere hecho con preterición de alguna persona que haya tenido título, que se haya olvidado, ignorado a una persona que tenía título para heredar. Y habrá partición nula. La partición hecha con un heredero falso es nula en cuanto tenga relación con él y en cuanto a su personalidad perjudique a otros interesados. ¿Y qué es la partición suplementaria? Si hecha la partición aparecieren algunos bienes omitidos en ella, se hará una división suplementaria en la cual se observarán las disposiciones anteriores. Cuando procede partición suplementaria, cuando aparezcan bienes que no hayan sido objetos de partición. Dios me lo bendiga. Muchas gracias a todos. Que estén bien y sigamos estudiando. Dios los guarde.